pasamos ya a la anatomía del corazón propiamente dicho, ¿ya? Y en anatomía del corazón básicamente vamos a hablar de las válvulas, que es la parte más importante y lo que tiene mucho más importancia clínica. Ahora que Danielito Peredo se ha ido, entonces las válvulas tienen mucha importancia, ¿ya? Y todo el sistema de irrigación, de coronarias y demás. ¿Ok? Bien, el corazón de alguna manera lo conocen bastante. Tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Esto no suele tener mayores dificultades. Ahora, lo que sí hay que conocer bien dónde se ubica cada una de ellas. Pues bien, la aurícula izquierda, perdón, esta es la aurícula derecha, ¿no es cierto? Este es el ventrículo derecho. Esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Perdón, lado izquierdo, lado derecho. Las venas cavas, ¿dónde drenan? Ahí está, en la aurícula derecha, acá. Esta es la vena cava superior, que trae sangre de la cabeza, de los miembros superiores, de la yugular y de las subclavias. Y esta es la vena cava inferior, ¿no es cierto? ¿Quién forma la vena cava inferior? Las 2 venas ilíacas, ¿no? Los 2 troncos ilíacos abajo. A ver, lo vamos a continuar para que siempre se recuerde. La vena cava inferior baja y más o menos a nivel de L4, L5 es alimentada por los 2 troncos ilíacos, y cada uno de los troncos ilíacos está formado por la ilíaca externa y la ilíaca interna, igual que en las arterias, ¿ya? Eso se da sobre todo a nivel de L5, L4, L5, debajo del ombliguito casi, ¿ok? Y la parte superior, la vena cava superior, ¿de dónde viene? Viene de la unión de los 2 troncos brachiocefálicos, ¿ya? Y cada tronco brachiocefálico está unido por la yugular y por la vena subclavia. Yugular y vena subclavia. En el camino se fue metiendo la ácigos, igualito que en la vena cava inferior, en el camino se metió la vena hepática, etcétera, diferentes tributarias, pero así es la formación. Finalmente, por 2 huequitos entra en la aurícula derecha, y la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de ¿qué válvula? Mitral o tricuspidea. La válvula tricuspidea, ¿no es cierto? Porque la válvula mitral es la otra, la del otro lado, la que une el lado izquierdo. Muy bien, y este ventrículo derecho envía sangre venosa a través de una arteria. Las arterias son las que salen del corazón. Aun cuando está de azul, no se olviden que esa es la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar. El ventrículo saca sangre de la arteria pulmonar, pasa por esta válvula que se denomina la válvula pulmonar. La válvula pulmonar pasa y la arteria pulmonar se divide y se va a ambos lados, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. En el pulmón hace su intercambio gaseoso, que ya han visto en neumología, y el pulmón devuelve sangre ya oxigenada, ¿no es cierto?, a través de una vena, a través de varias venas. Salen finalmente 2 venas de cada uno de los pulmones, y si ven a ambos lados, está formando venita 1, venita 2, venita 3 y venita 4. A pesar que están rojos, son venas con sangre oxigenada que están ingresando al corazón en la aurícula izquierda. Y si logran ver, en la aurícula izquierda hay 4 orificios, ¿no es cierto? 4 huequitos que están ingresando a la aurícula. Pasa la aurícula y la aurícula se comunica ya con el ventrículo izquierdo, a través de la válvula mitral. Y la válvula mitral se abre cuando hay llenado, y cuando hay eyección se cierra, y cuando hay eyección el ventrículo izquierdo se comunica con la arteria aorta, y la arteria aorta da hasta el callado. ¿Y cuáles son estas 3 ramitas? Ya para cerrar ese asunto, las 3 ramas del callado. Esta de acá es el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Esta es la carótida izquierda y esta es la subclavia izquierda. 3 ramitas que salen de la aorta hacia arriba, no son 4, ¿verdad? Muy bien, ya está. Listo. Entonces empecemos a hablar de ciertas características del corazón y de sus cavidades. La aurícula izquierda en relación a la aurícula derecha tiene ciertas características. Es más posterior, eso tienen que tenerlo claro. Si bien aquí está abierto, en realidad está muy tirado hacia atrás. La aurícula izquierda suele tener una configuración más posterior. Es más pequeña respecto a la derecha. En cambio, la aurícula derecha es anterior. Si ustedes ven un corazón, si tapadito todo, lo que están viendo generalmente es la aurícula derecha, ¿ya? Es más anterior y es más grande.
¿Ok? Listo. ¿Dónde está el nódulo sinusal? El nódulo sinusal se encuentra a nivel de la aurícula derecha, a este nivel más o menos que estoy poniendo acá, ¿no? Ahí suele estar más o menos el nódulo sinusal. Y luego el otro nódulo se encuentra ya también a la altura del tabique. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Otra información. Las válvulas que separan a las cavidades, ¿cuántas son? 4. Una tricuspidia del lado derecho, una mitral del lado izquierdo, una aórtica y una pulmonar, ¿no es cierto? Estas válvulas las vamos a ver acá adelante. Ya está. A ver, esta de acá, ¿cómo se llama? Estas dos que están posteriores, vamos a identificar bien. La parte anterior está acá, anterior, y hacia atrás está la parte posterior. No les digo cuál es derecha o izquierda, es lógico casi. Vean las posteriores. Las posteriores, las dos posteriores son las que comunican las dos cavidades, mitral y tricuspidia. ¿Cuál es la tricuspidia? La tricuspidia, por lo tanto, son 3 valvas. O sea, esta de acá, ¿cierto? Que estoy mostrando. 1, 2, 3. El que tiene 3 valvitas es la tricuspidia. Por lo tanto, ese es el lado derecho o izquierdo. Este es el lado derecho. Por lo tanto, la otra es la válvula mitral. Y la mitral tiene solo 2 valvas, derecho e izquierdo. ¿Ok? Listo, entonces ya significa que este corazón lo estamos mirando desde arriba, ¿no es cierto? En una posición normal. Anterior, posterior, derecho, izquierda. Tricuspidia, esa de 3 valvas. Mitral, el de 2 valvas. Y las que están adelante son la aórtica y pulmonar. ¿Cuál vendría a ser la aórtica y cuál vendría a ser la pulmonar? Dijimos que ¿cuál era anterior? ¿La aurícula izquierda o derecha? La derecha está hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Y quién entra ¿cuál de las estructuras está hacia adelante? El lado derecho. Si el lado derecho está hacia adelante, la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho es la que se ubica de forma anterior. Entonces esta es la arteria pulmonar. Y la que está por detrás es la arteria aorta. ¿Ya? Listo, la arteria aorta. Para que se ubiquen bien las 4 principales válvulas. Entonces, la válvula, tanto la válvula pulmonar, la válvula aórtica, como la válvula tricuspidia, todas, si se dan cuenta, tienen 3 valvas. La única que tiene 2 valvas es acá, la válvula mitral. De ahí todas las demás son trivalvares. ¿Ya? Ahora, esa imagen que está a la derecha, las dos, la de arriba y la de abajo, muestran 2 corazones en diferentes momentos, en diástole y en sístole, ¿no? El de arriba, ya que conocen las válvulas, ¿en qué momento está? ¿En diástole o en sístole? ¿Están abiertas qué válvulas? Mitral y tricuspidia, ¿no es cierto? Si las válvulas mitral y tricuspidia que comunican con los ventrículos están abiertas es porque se está llenando el corazón. ¿Y en qué momento se llena el corazón? En diástole. ¿Y en qué momento se cierran las válvulas? Cuando, mira, se han cerrado las válvulas mitral y tricuspidia atrás y se han abierto las pulmonares y la aórtica. Por lo tanto está en eyección. Por lo tanto ese momento está en sístole. ¿Ya? Sístole. Muy bien. Ahora, de aquí el gallo. De aquí vienen varias patologías. Varias patologías que vamos a... Han escuchado de las estenosis y las insuficiencias, ¿no es cierto? Probablemente ya muchos de ustedes han llevado cardiología o cirugía de tórax. Las patologías que vienen de la musculatura y de los problemas valvulares son principalmente insuficiencias y estenosis. ¿Cuándo es una insuficiencia? Hay que aplicar esto porque si solo se acuerdan así de paporreta, todos se van a olvidar. Hay insuficiencias y hay estenosis. Valvulares, por supuesto. ¿Ya? ¿En qué consiste una insuficiencia? Una insuficiencia es un problema en la apertura o en el cierre, perdón, aquí me robo. La estenosis, su propio nombre lo dice, la estenosis es un problema en la apertura de la válvula. No se abre bien, está estenótica, por eso pasa poquita sangre. En cambio, la insuficiencia es un problema en el cierre de la válvula. Por eso debería cerrarse, pero no se cierra bien. ¿Ok? Muy bien.
Generalmente las estenosis son problemas crónicos, generalmente asociados a degeneración, asociados a calcificación. Las válvulas se van degenerando y se empiezan a endurecer y se empiezan a cerrar, no se abren adecuadamente. En cambio, las insuficiencias suelen ser problemas generalmente agudos, asociados sobre todo a endocarditis infecciosa, ¿ya? Que hace que se debiliten los músculos de las válvulas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la estenosis más típica. La estenosis más típica, ¿cuál es? La más frecuente, esta es la cavidad, es un corazón, ¿no es cierto? Con sus 4 cavidades. ¿La aorta de dónde sale? Del ventrículo de acá. Ahí está, esa es la aorta, con su calladito. ¿Está? Ahí está. La estenosis más típica es la de la válvula, la de la arteria aorta. La estenosis de Peredo, ¿no? ¿Qué pasa? Esta valvulita que está acá, la válvula aórtica, no se abre adecuadamente. Hemos dicho que las estenosis son problemas de apertura, ¿no es cierto? Y si la válvula aórtica no se abre adecuadamente, ¿qué pasa? ¿Va a haber buena eyección? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber dificultad al pasaje de la sangre. Por lo tanto, muy poquita sangre va a pasar hacia la aorta. El gasto cardíaco va a ser bajo. Por lo tanto, poca sangre va a llegar a la circulación sistémica. Va a empezar los síntomas, mareos, vómitos al inicio, que es lo que le pasó a nuestro amigo. Y finalmente, su infarto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también de la arteria aorta salen las arterias, del nacimiento de la arteria aorta salen las arterias coronarias. Las arterias coronarias que después van a irrigar el corazón. Son ramitas directas de la aorta. Entonces, si poquita sangre está pasando a la aorta porque está estenótico, entonces el propio corazón va a dejar de nutrirse. Entonces, en una persona joven, como fue el caso, ¿qué pasa? Muerte súbita. ¿Ya? Un paro cardíaco y muerte súbita por estenosis aórtica generalmente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hubo ese problema? Ya entra el tema de la alimentación, de la falta del sedentarismo, y diabetes y N problemas que se verán, eso lo van a ver sobre todo en clínica. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es una estenosis aórtica. Problemas para la apertura de la válvula aórtica. ¿Qué soplo daría? ¿Un soplo sistólico o un soplo diastólico? En el momento de la sístole, de la eyección, es un soplo porque es poquita la sangre que pasa, ¿no es cierto? ¿Y a dónde se irradia ese soplo? Al cuello. Ahí las flechitas están, el sonido va hacia el cuello, hacia el soplo carotídeo se denomina, ¿ya? Incluso auscultan a nivel de cuellito las arterias carótidas y van a escuchar su soplito, ¿ya? Listo, esa es una estenosis aórtica. ¿Qué otra estenosis hay? Por ejemplo, típica, la estenosis mitral. ¿Cuál es la válvula mitral? La que está al costadito nomás, la que está comunicando la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Ahí está. ¿Era tricuspidia o bicuspidia? Tiene 2 valvas, ¿no? Dijimos, 2 valvas. La mitral tiene 2 valvitas. Entonces, la aurícula izquierda tiene que enviarle sangre al ventrículo izquierdo en diástole, ¿no es cierto? Ahí está, aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Voy a cambiar de color para que sea otro ejemplo. La aurícula izquierda envía sangre al ventrículo izquierdo. ¿En qué momento? En diástole. La estenosis aórtica es una mala apertura, mitral, es una mala apertura de la válvula mitral. Por lo tanto, si la válvula mitral no se abre adecuadamente, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber buen llenado del ventrículo? No, porque no se abre bien la válvula. Esta válvula que lo estoy pintando de azul no se abre bien, se abre poquito, ya sea porque está calcificada, ya sea por fiebre reumática, diferentes patologías. Pasa poquita sangre al ventrículo izquierdo. ¿Y dónde se va a quedar toda la sangre? En la aurícula, no va a pasar al ventrículo. ¿Va a haber soplo? Sí, porque hay un pasaje tortuoso, tormentoso por un orificio pequeñito. ¿Dónde va a ir el soplo? En principio, ¿va a ser sistólico o diastólico? Diastólico porque se está dando en el momento en el cual la aurícula está llenando el ventrículo, en llenado ventricular, o sea, en diástole. Y el soplo ya no va a ser a la zona carotidia como era arriba, sino hacia el ápex, a la punta del corazón. Un soplo en el ápex, ¿ya? Hasta ahí va dirigido. ¿Solamente eso? ¿Es solamente se evita el pasaje? No, la aurícula izquierda empieza a aumentar su tamaño, ¿cierto? Aumenta su tamaño, ¿por qué? Porque no puede llenar adecuadamente al ventrículo izquierdo, aumenta su tamaño, se hipertrofia,
¿sí? Y si se hipertrofia la aurícula izquierda, ¿qué cosa pasa en el paciente? ¿Con quién estaba en contacto? Ven, justo ahí lo hemos dibujado. Aumentó el tamaño de la aurícula izquierda y encima estaba el callado de la aorta, ¿no es cierto? ¿Y quién pasaba entre el callado de la aorta, dijimos, y la aurícula izquierda? El nervio laríngeo recurrente. Entonces, cuando hay incremento de la aurícula izquierda, por debajo del ojo de amarillito, el laringio recurrente se ve comprometido. No solo el laringio recurrente, sino eso va a comprometer también el nervio vago de donde sale. Por lo tanto, el paciente va a tener síntomas parasimpáticos y sobre todo mucha disfonía y demás síntomas, ¿ya? Entonces todo va relacionado de acuerdo a la anatomía de esta parte. ¿Y qué pasa, ya retrocediendo un poquito, si es que la aurícula izquierda va aumentando de tamaño, va aumentando de presión? ¿Quiénes llevaban sangre a la aurícula? Las venas o arterias pulmonares. Las venas pulmonares, que en realidad son rojitas, ¿no? Vamos a ponerlo de rojito, porque llevan sangre oxigenada. Las 4 arterias pulmonares, pero dibujo una solo de forma esquemática. La arteria pulmonar que tenía que llenar la aurícula no va a poder, porque está encontrando resistencia. La aurícula llena, grande, entonces va a haber bloqueo. Por lo tanto, ¿quién va a aumentar su presión? El pulmón. El pulmón empieza a aumentar su presión porque no puede enviarle sangre a la aurícula, no le puede devolver la sangre. Entonces empieza a haber hipertensión pulmonar y el pulmón se empieza a llenar de sangre, se empieza a congestionar. La congestión pulmonar, ¿a qué nos lleva? A dificultad respiratoria, a disnea, ¿cierto? Listo, entonces el paciente va a estar agitado, disneico. No vamos a hablar del tratamiento ni nada de eso porque no corresponde a esta parte de básicas, pero sí hacer la correlación clínica. Entonces, los pulmones envían sangre a las aurículas, no pueden y empiezan a congestionarse. ¿Ahí termina todo? No. Si los pulmones empiezan a congestionarse, a aumentar su presión, ¿van a querer recibir más sangre? No, ¿verdad? Porque está lleno de sangre, está congestionado, hipertrófico. ¿Y quién tenía que enviarle sangre al pulmón? ¿Quién enviaba sangre al pulmón? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho que tenía que enviarle sangre al pulmón, ya vamos a hacerlo con líneas punteaditas, el ventrículo derecho le tenía que enviar sangre al pulmón y no va a poder porque ha aumentado su presión el pulmón, está lleno de sangre y ya no recibe nada, está copado, no hay cupo, no hay vacante. Entonces, ¿quién se empieza a llenar, a hipertrofiar? El ventrículo derecho, ¿cierto? Otra vez. Se hipertrofia el ventrículo derecho. Y si se hipertrofia el ventrículo derecho, ¿quién termina hipertrofiándose después? La aurícula derecha. Y así todo se hace un círculo vicioso, ¿ya? Y si la aurícula derecha se hipertrofia, aumenta la presión venosa central, aumenta la presión de la vena cava. Y si aumenta la presión de la vena cava, finalmente la presión de la arteria aorta también va, así al final todo se hipertrofia. ¿Cómo empezó todo? Con un huequito que no se abría. ¿Cuál era? La mitral. Lo mismo, si hacemos, ese ejercicio es un poquito más fisiológico, lo mismo va a suceder con la arteria aorta. Finalmente todos los corazones van a terminar hipertróficos, ¿ya? Entonces, hay que conocer bien la dirección en la que toman los diferentes vasos, quién entra dónde, de dónde sale, y la posición de las válvulas, porque de eso dependen las diferentes patologías. Y eso, en el caso de las estenosis, las insuficiencias hacen otro camino, que al final llevan a lo mismo. Solamente para ponerles como ejemplo cómo es una insuficiencia valvular. Está acá, este es un corazoncito, pam, pam, otra vez. Vamos a trabajar con la mitral, que siempre es la más, la del lado izquierdo, que es la más trascendente. Ahí está la aorta que sale por un ladito, ya está. Ahí está la aorta, más gruesa, ¿no? Muy bien. La válvula mitral, ahí está, de rojito lo estoy dibujando a un ladito. Cuando está insuficiente, generalmente asociado a problemas infecciosos, sífilis y demás cosas, cuando está insuficiente, ¿qué sucede con la valvulita? ¿No se abre o no se cierra? No se cierra adecuadamente. Entonces pasa sangre muy bien al ventrículo. El ventrículo se llena de sangre y todo. Pero a la hora de la eyección en la sístole, ¿qué debió pasar? Debió cerrarse bien, pero no se cerró. Y si no se cierra adecuadamente a la hora que el ventrículo eyecta sangre, que debió eyectarlo hacia la aorta, ¿qué va a pasar? Una parte va a hacer reflujo hacia la aurícula. O sea, el ventrículo termina trabajando doble. Tanto tiene que mandar a la aorta y tiene que mandar a la aurícula.
¿Por qué? Porque está abierto, no se ha cerrado bien la puerta, ¿ya? Entonces, ¿quién va a sufrir? El ventrículo, porque tiene que hacer doble trabajo, esa hipertrofia. No solo se hipertrofia el ventrículo porque tiene que aumentar la presión para mantener su cuota a la aorta, sino la aurícula izquierda también se hipertrofia. ¿Por qué? Porque está recibiendo la presión del ventrículo izquierdo, que es una presión muy alta, que debió estar bloqueada por la válvula, pero nada. Y ya sabemos qué pasa si aumenta el tamaño de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Todo el círculo vicioso después. No, ahí nos quedamos. Entonces, por supuesto que en este momento el soplo va a ser sistólico, ¿sí? En el momento de la eyección, soplo sistólico que pasa por las válvulas. ¿Y a dónde va a ir ese soplo? ¿A dónde se va a comunicar? Al foco pulmonar principalmente. No al carotidio, no al ápex, sino al foco pulmonar. Pero eso ya lo ven sobre todo en clínica. Muy bien, entonces, la configuración y el orden de la salida de los grandes vasos tiene que estar completamente claro, porque de eso, si ustedes tienen bien claro qué válvula es, qué dirección toma cada vaso, todo su curso de cardiología, cirugía de tórax y todo va a ser pan comido, ¿ya? Sus lecturas de electrocardiogramas y demás. ¿Ok? Muy bien. Eso respecto a los grandes vasos, a los nacimientos de los grandes vasos y a las válvulas y a sus patologías. Ahora, el corazoncito también tiene que alimentarse, ¿no es cierto? ¿En qué momento se alimenta el corazón? ¿En sístole o en diástole? El corazón es el doctor Torres nos ha dicho alguna vez, es el gran sacrificado del cuerpo, ¿no? Es todo amor. Entonces se sacrifica. Cuando está alimentando a todos en la sístole, no recibe nada. En cambio, cuando está en diástole, en ese momento que se está alimentando, el corazón recibe su drenaje arterial, las coronarias irrigan al corazón en el momento de la diástole, ¿ya? De la diástole, no en la sístole. Cuando es sístole, el corazón solo piensa en irrigar a todos los demás, no piensa en sí mismo, que más o menos por ahí no se van a olvidar. Muy bien. El corazón tiene una irrigación arterial, un drenaje venoso, tiene una inervación también. La irrigación arterial del corazón, vemos la última imagen, ¿ya? La última, la de la derecha abajo. Ya hemos visto, por delante, ¿quién sale? ¿La arteria aorta o la arteria pulmonar? Por delante del corazón, la parte anterior, que más adelante se ve es pulmonar o aorta. Pulmonar, hemos dicho, ¿no es cierto? Por delante está la pulmonar y la que se ve por detrás es la aorta. Eso siempre ténganlo claro. Hay otros casos que está al revés, en la transposición de grandes vasos y demás. Ya está, veamos esta imagen de acá. Las arterias coronarias son las que irrigan el corazón. Arterias coronarias. Ahí está, esta de acá arriba, está bonita. Vean, esta es la arteria aorta, la que está rojita. De la arteria aorta salen las arterias coronarias, o sea, por encima o por debajo de las válvulas. Por debajo, ¿no es cierto? Antes de pasar las válvulas. O sea, si ustedes ven estas imágenes, las coronarias son prevalvulares. Dan por debajo, por dentro, más cerca al corazón que a la parte valvular, ¿ya? Entonces, las arterias coronarias, tanto izquierda y derecha, salen prevalvulares. Ahora, hay una coronaria izquierda, que es esta de acá, y hay una coronaria derecha, ¿ya? Izquierda, ¿por qué izquierda? ¿Por qué es de la izquierda? Porque esta es la válvula mitral, ¿no? La que tiene dos valvas. Esa siempre lo van a conocer este lado como el lado izquierdo y este de acá como el lado derecho. Entonces, esta es la coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora, si ven que esa coronaria izquierda, concentrémonos en esa, ven que manda una rama hacia adelante y manda una rama hacia el lado izquierdo y hacia atrás. ¿Cómo se llaman esas dos ramas? Esta ramita de acá se llama, la que va hacia a la izquierda y hacia atrás, se llama la arteria circunfleja. Izquierda, por supuesto. En cambio, la que se va hacia adelante y hacia abajo es la arteria descendente anterior, ¿ya? En cambio, la coronaria derecha, ven que manda una arteria circunfleja también tiene su rama circunfleja, y tiene una arteria descendente,
pero esa arteria descendente, aun cuando parece que se va hacia adelante, en realidad da la vuelta y se va hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte anterior del corazón, la parte anterior es territorio de la coronaria izquierda. O sea, ¿cuál de las coronarias es la que irriga la parte del ventrículo izquierdo, que es nuestro punto quizá más importante? La coronaria izquierda. Y la coronaria derecha se encarga de la irrigación principalmente ¿de qué? Del lado posterior, de la cara posterior. ¿Ya? Muy bien. El drenaje venoso tiene ciertas diferencias. Vean que el drenaje venoso está atrás. Entra sobre todo a nivel de la vena, a nivel de la aurícula. ¿Ven? Acá la imagen. Es la arteria, la válvula tricuspidea, ¿no es cierto? Si las venitas se están viendo por encima de las válvulas de la válvula tricuspidea, entonces el drenaje se está dando por la aurícula o por el ventrículo. El drenaje venoso de todo el corazón, todas sus venas están entrando directamente en la aurícula derecha, ¿no? En la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, las coronarias salen de la aorta a nivel prevalvular, mientras las venas entran directamente en la aurícula derecha. No van a la vena cava, ni a la superior, ni a la inferior. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vemos ahora sí la imagen de abajo. Vamos a ir en sentido horario. Este corazoncito, ahora sí está en posición fisiológica, nacen las dos circunflejas por detrás de la aorta, por la parte posterior, por eso se ve poco. El lado izquierdo, todo es las ramas de la coronaria izquierda, tiene una ramita que se va hacia adelante y hacia abajo, que se denomina la arteria descendente anterior, mientras la que se está yendo por un costadito y hacia atrás, la arteria circunfleja del lado izquierdo. Entre las dos arterias, entre la circunfleja y la descendente anterior, irrigan toda la parte anterior del corazón, incluyendo el ventrículo, incluyendo la zona del ápex. Hay una ramita que se va por un costadito que es la arteria marginal, pero no tiene gran trascendencia, ¿ya? El lado derecho, sin embargo, está irrigado por la coronaria derecha, que tiene ahí su ramita, su descendente posterior, ¿está? Por atrás, y también su rama circunfleja. ¿Ok? Listo. Ahí quedamos con esta parte de la irrigación. Atrás se ve mejor la coronaria del lado derecho, ¿cierto? La coronaria del lado derecho está viendo la parte posterior. Ya está. Y el drenaje venoso sigue casi el mismo camino, la misma secuencia, la misma ruta, muy paralela, pero ahí no drena en las coronarias. ¿Dónde drena? Le dan la vuelta, miren, las venitas todas se juntan, dan toda la vuelta al corazón, y por detrás del corazón da una curvatura y se forma el gran seno venoso. El gran seno venoso aparece por detrás del corazón, y ¿dónde termina entrando? Está en la figura del costado, en la aurícula derecha. Todo el drenaje del corazón entra en la aurícula derecha. Por lo tanto, problemas, hipertensiones de la aurícula derecha, en ciertas patologías, por ejemplo en la insuficiencia tricuspidea. Hace un rato vimos, en la insuficiencia tricuspidea, hemos visto mitral nomás, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si este lado la válvula es insuficiente? Esta válvula de la tricuspidea, la del lado derecho. Cuando haya sístole, ¿hacia dónde va a ir la sangre del ventrículo derecho? A la pulmonar y hacia la aurícula. Va a aumentar su presión, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿va a haber un adecuado drenaje de las venas del gran seno venoso del corazón? No. Si no va a haber buen drenaje venoso, cuando hay aumento del volumen de la aurícula derecha, no va a haber buen drenaje del propio corazón y se va a empezar a congestionar. Entonces, al congestionarse, el corazón no va a tener buena contractilidad y otra vez los mismos problemas. ¿Okay? Entonces, todos los problemas, casi todos los problemas de corazón, si no son musculares o las arritmias, eso que ya han visto, la gran mayoría suelen ser valvulares. Y la fisiología es bastante clara en esta parte, ¿ya? Entonces, el seno venoso, donde termina en la aurícula izquierda. Acuérdense siempre eso. Muy bien, esto en cuanto a la irrigación y drenaje venoso del corazón. Y terminamos con esta parte que es la inervación. El corazón recibe una inervación tanto simpática como parasimpática, ¿ya? Vean, del lado izquierdo, la inervación simpática, por supuesto, viene de los ganglios simpáticos, mientras la inervación parasimpática viene pues de todo el plexo parasimpático, ¿no? La única diferencia que tienen que tener en cuenta acá es que
La inervación simpática se encarga principalmente de inervar la parte superior, las aurículas del corazón, o sea, las cavidades superiores. Tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda reciben inervación principalmente simpática. Sobre todo, ¿y quiénes están a nivel de las aurículas? Los nódulos, ¿cierto? El nódulo sinusal y demás. Por lo tanto, la inervación simpática tiene ¿qué función? ¿Cronotrópica o inotrópica? Si está estimulando sobre todo los nódulos, va a estimular la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por lo tanto, la estimulación nerviosa va a controlar, dado que inerva las aurículas, va a tener una función principalmente cronotrópica. Entonces, alteraciones de esta inervación simpática pueden dar tanto bradicardia como taquicardia, ¿ok? En cambio, la inervación parasimpática, que está yendo hacia, ven sus fibras hacia dónde están yendo principalmente, ¿no? Hacia la parte muscular del ventrículo. Por lo tanto, su función ya no va a ser cronotrópica, sino inotrópica. O sea, va a determinar precisamente la fuerza muscular. Y como verán, de eso depende, ¿no? Los nervios parasimpáticos, sobre todo los ventrículos, y los simpáticos a nivel de las aurículas. ¿Ya? Básicamente es lo único que deben recordar en esa parte de la inervación. Muy bien. Esta última imagen, básicamente en relación a lo anterior, para que vean solamente precisamente lo que se mencionó hace un rato de los bypasses y demás, ¿no? Vean este vaso coronario, aquí, no sé si ven una manchita amarilla en el vasito coronario, en este caso de la coronaria derecha, está obstruido por un ateroma probablemente. Entonces, si está obstruido y no lo pueden desobstruir, una de las posibilidades de los tratamientos es hacerle un bypass. ¿En qué consiste un bypass? Llevar un trocito de arteria mamaria interna y llevar directamente desde la aorta y comunicarlo hacia la arteria coronaria para que se irrigue adecuadamente, ¿no? A propósito de lo que se mencionó hace un ratito, ahí le pusimos de imagen, ¿ya?